bienvenidos a Economía a Fondo, el nuevo programa de Radio Agricultura y Televisión. Este programa busca acercar a los chilenos a los diversos temas de economía, finanzas, mercado, de manera fácil, pero también con el análisis de expertos. En este programa vamos a hablar sobre la reforma previsional. Y para eso tenemos una gran invitada. Paulina Yasigi es presidenta de la Asociación de AFP, además mamá de 3 niños, economista de la Universidad Católica, tienes un magíster también, ¿no es cierto?, en macroeconomía aplicada de la misma casa de estudio y también otro magíster en matemáticas, en finanzas en la Universidad de Nueva York. O sea, un pergamino bastante largo y además de tu experiencia laboral en el Banco Central, en parte de algunas de las comisiones, ¿no es cierto?, que ha formado Hacienda, sí. En fin, o sea, harta data tienes ahí. Hartos años. Hartos años, sí, trabajando en este ámbito, ¿no es cierto, Paulina? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida a Economía a Fondo. Hoy día, bueno, vamos a conversar efectivamente y queremos profundizar sobre la reforma previsional. Vamos a partir al tiro para ir directo al grano, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la reforma previsional del gobierno? A grandes rasgos, para que partamos desde lo general, ¿no es cierto? Y vayamos viendo cada uno de los puntos en los que pueda haber alguna divergencia o convergencia con la asociación que tú representas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es importante hablar de distintos aspectos de economía y la radio, bueno, radio y televisión, siempre es un muy buen medio. Uno se da el tiempo de conversar las cosas con un poco más de calma. Así es. Ahora, lo que sí es verdad es que la reforma o el proyecto de ley, por lo menos el original, ¿cierto? El que conocimos el año pasado en noviembre, es tan largo, son, no sé, más de 300 artículos, son 400 páginas, que uno intenta resumirlo, ¿cierto? Y bueno, si uno tuviera que dar algunos lineamientos para hacerlo simple y no extenderme, el proyecto de ley del gobierno lo que intenta hacer, ¿cierto? Como los proyectos previos, es hacer mejoras en el sistema de seguridad social y en pensiones principalmente. Perfecto. Ese es el intento. Ahora, lo que realmente ocurre, por lo menos de la visión nuestra y mía en lo personal también, es que se plantea un proyecto muy ambicioso, muy grande, en que se apunta a aumentar la tasa de cotización en 6 puntos, pero todos estos 6 puntos originalmente a cuentas nacionales, que no son a cuentas individuales, es decir, no son a la persona, al trabajador, sino que es una cuenta, un registro, y eso ha ido cambiando hoy día, aunque no hemos visto ninguna indicación concreta, la idea de esto ha ido cambiando, ya no serían los 6 puntos, serían parte de estos 6 puntos que irían a seguridad, y parte de esto, hasta ahora están hablando de 2 puntos, ¿ya? A capitalización individual, sumándose a los 10 que hoy día se cotizan. Pero además lo más importante es que es una reforma refundacional, que lo que busca es desarmar un sistema para crear uno nuevo. Y en eso hay altísimos riesgos y no necesariamente vamos a tener pensiones más altas en el mediano y largo plazo. No, eso te iba a preguntar entonces. O sea, sería de alguna manera derogar, ¿no es cierto?, el decreto ley 3.500 que formó las AFPs en 1980 y partir de algo 100% nuevo. Claro, exactamente. Para poder reformar o para poder mejorar pensiones no es necesario derogar el decreto ley 3.500. Y aquí la idea de la derogación es justamente partir de una hoja en blanco. Y cuando se parte de una hoja en blanco, cuando se hace eso es porque el sistema actual no funciona y porque crees y tienes seguridad de que el sistema nuevo va a funcionar. Y hoy día no hay ninguna de las dos cosas. ¿No? Hoy día tenemos un sistema que hay que reforzar. Hoy día nosotros en Chile tenemos un sistema mixto de seguridad social de pensiones que debemos reforzar, pero que funciona. Lo que pasa es que efectivamente tiene algunos aspectos débiles que hay que mejorar. ¿Sistema mixto te refieres a que hay tanto privados como el Estado participando de este sistema? Sí, déjame aclararlo, el sistema mixto cuando digo eso. Y aquí también ha habido harta controversia con respecto a ese concepto, ¿ya? Porque el proyecto de ley se plantea como que ahora va a haber un sistema mixto cuando ya lo hay. A ver, un sistema mixto son 3 pilares y estos 3 pilares son bastante estándares, ¿ya? Hoy día, dependiendo si es el Banco Mundial o la OCDE, pero en general se definen estos 3 pilares, uno puede definir hasta 5 pilares o más, pero en general son estos 3 pilares. El primero es el no contributivo, es decir, tú no contribuyes. ¿Cómo es? Es financiado y administrado normalmente por el Estado, ¿ya? Y este es el pilar solidario.
Y este pilar solidario se creó en los 80 también, cuando se reforma el sistema, pero era más chiquitito en cuanto a cobertura o número de personas Ya. y monto. Entonces, el pilar solidario se reforma en 2008, se crea digamos, el aporte al pilar solidario y digamos, la base, pero sigue siendo un monto y un universo que no dejaba tranquilo a gran parte de la población. Por lo tanto, el 2019 se sube la pensión solidaria y ya el 2022 se reforma y hoy día se llama la PGU, Pensión Garantizada Universal. Ya, Y lo que hace eso es extender el universo y hoy día al 90% de la población, si lo ponemos en términos simples, le estaría llegando. Ese es el pilar solidario, perfecto. financiado con impuestos generales. Ya. El segundo pilar es el pilar contributivo o obligatorio. Todo aquel que trabaja debiera estar contribuyendo al pilar contributivo. Y este es el que administran las 7 AFPs hoy día. Ya, y esa ¿Ya? es Y ese capitalización individual. Exacto, ese está Perfecto. basado en ahorro individual. ¿Ya? Y cada trabajador todos los meses aparta 10% para con esto financiar parte de su pensión o digamos, la pensión autofinanciada. La Ya, porción. perfecto. Y después está el pilar voluntario. Y el pilar voluntario es el APB o el ahorro voluntario, que es un tercer pilar, que es un complemento. Y que también debiéramos incentivarlo más. Y todas las formas de ahorro que pudiéramos incentivar, debiéramos seguir fomentándolas. Y de hecho lo que hace el proyecto de ley, además de los dos pilares que yo decía, que son aumentar la tasa de cotización con este financiamiento de solidaridad o básicamente reparto, y además reorganizar la industria y la separación de funciones, de los otros aspectos que intenta abordar el proyecto de ley, entre ellos es eliminar, por ejemplo, depósito convenido, cuenta 2, que son formas de ahorro hoy día, Claro. alternativas en que las personas pueden complementar su ahorro individual. Perfecto. Del 10%, y que además es muy importante, y a mí me gusta destacar esto, Constanza, porque hoy día estos tres pilares se complementan muy bien, y cuando nosotros hablamos de que hoy día es necesario o deseable una reforma, es porque efectivamente hemos reformado el pilar solidario, pero hemos quedado hoy día atrás en reformar el pilar contributivo. Ya. ¿Ya? Y si nosotros no reformamos el pilar contributivo y no subimos la tasa de cotización del ahorro individual, lo que hacemos es recargarle en el futuro, bueno, y en el presente también, pero sobre todo en el futuro, la mano al Estado. Porque si no tenemos ahorros individuales financiados, Es el Estado el quien Estado. debiese... Pero lo que no nos olvidemos es que el Estado no se financia solo, el Estado se financia con las contribuciones, digamos, que hacemos a través de diferentes impuestos. Claro. Somos claro. nosotros mismos. Claro que sí. Y además el tercer pilar, digamos, el del ahorro voluntario, ¿no es cierto? No solamente lo desarrollan las AFP, sino que además otras instancias, otras entidades. Así es. Hoy día el APB se puede hacer a través de compañías de seguro, de diferentes administradoras generales de fondos. Hoy día, en general, la mayoría o más de la mitad sigue siendo administrado por las AFP. Perfecto. Pero hoy día creo que hay diferentes formas en que se podría incentivar el ahorro voluntario. Pero hoy día se discute menos ese tema, se asocia el ahorro voluntario a ingresos superiores, y hoy día lo que tenemos que pensar es, si no subimos, digamos, vía una ley, vía una reforma, la tasa de cotización, en el intertanto, ¿de qué formas podemos incentivar distintas formas de ahorro? ¿Ya? Porque es importante ir generando la cultura del ahorro. Ahí las mayores divergencias en el fondo que tienen ustedes con la reforma propuesta por el gobierno entonces sería ese porcentaje que debiese ser de capitalización, digamos, individual versus la capitalización, digamos, versus solidaridad. Solidaria, ¿no es cierto? Sí. Porque además, porque apareciera que el rol de las AFP a veces está mal posicionado, ¿no es cierto? A veces se dice que ¿qué más hacen las AFP que ahorrar, digamos, o sea, que multiplicar, digo, los ahorros de cada uno de las cotizaciones individuales? ¿Qué más hacen? ¿En qué más aportan? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las divergencias que tienen con la reforma que está planteando el gobierno? Y que pasa que son dos cosas que está todo entremezclado. ¿Ya? A ver, no es que nosotros estemos negociando ni viendo qué es mejor. Acá lo que se trata de plantear desde un punto de vista técnico, qué es lo mejor para los afiliados. ¿Ya? Hoy día, si tú lo miras de un punto de vista técnico o de un punto de vista teórico, lo ideal es que cada punto de cotización adicional que el trabajador o el empleador, porque a la larga es lo mismo, claro, vayan a poner esto que vaya como retribución al trabajador, que se premie el esfuerzo.
Hoy día cuando intentamos, porque solidaridad debe haber siempre. Y nosotros, eso no hay ninguna duda, y lo reforzamos. Si el tema es cómo financias esta solidaridad. Hoy Ya. día el pilar solidario se financia con impuestos generales, se financia a través del Estado, pero con impuestos generales, ¿cierto? Pagados por todos los chilenos. Cuando hablamos de hacer solidaridad, como lo que está planteando el proyecto de ley, con los puntos extras de cotización individual, lo que está pasando ahí, además de que el trabajador siente que es un impuesto al trabajo, que no está haciendo, no hay justicia, ¿cierto? Porque no está siendo Claro. retribuido por su esfuerzo. Lo que pasa es que estamos basando esta solidaridad que para muchos trabajadores o para muchos afiliados, basándolo en el pago de cotización individual que hace un trabajador. Y lo que ocurre hoy día es que el problema que tenemos en el segundo pilar es que las personas están ahorrando poco porque tienen lagunas y trabajan, Sí. algunos entran y salen del mercado formal. Particularmente y además, las mujeres, además. Particularmente las Particularmente mujeres, las estamos mujeres, cotizando muy pocos años en promedio. Entonces estamos pasando un pilar solidario, digamos, una contribución, digamos, un pilar solidario en una contribución individual, que es la que tenemos que incentivar y fomentar. Y además, para eso necesitamos hacer que la persona sienta que es retribuido. Si no, lo que está pasando al final es que estás haciendo un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto, la palabra lo dice, ¿cierto? Sí. Tú repartes las cotizaciones de las personas. Hoy día un sistema de reparto como lo tenemos concebido normalmente en nuestras cabezas o como lo que vemos que principalmente los sistemas en Europa han ido moviéndose desde ahí, es que un sistema de reparto es que las generaciones más jóvenes o los trabajadores, digamos que están en etapas más jóvenes o ya más cerca de pensionarse, están contribuyendo a un pozo común, llamémoslo así. Y este pozo común es el que ayuda a pagar las pensiones de los que están pensionando ese año o los que ya están pensionados hace unos años, ¿cierto? Claro. Entonces los jóvenes, llamémoslo así, porque son las edades más jóvenes que están trabajando, están ayudando a los que están a financiar los pensionados. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué empieza a pasar con qué es lo que ha ido pasando en los distintos países? ¿Por qué los sistemas de reparto no son sostenibles? Es porque la pirámide poblacional se va dando vuelta, es decir, hay menos jóvenes trabajando y hay menos jóvenes cotizando por cada una de las personas en edad de jubilación. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos el pilar solidario o parte de la solidaridad con el pilar contributivo, lo que estamos haciendo es un reparto. Paulina, en algún minuto se dijo o se planteó que desapareciera todo el sistema privado, ¿no es cierto? Todo el sistema de AFP, digamos, en la administración de las pensiones de las personas. Hoy día esa conversación ya está un poco más calma, ¿no es cierto?, más diluida, pero desde ahí me gustaría entender cuál es el rol, además de, como te decía, de invertir los ahorros de cada uno de los pensionados, cuál es el rol que tienen las AFP y por qué es tan importante en el fondo, por qué son tan importantes dentro del sistema, sumado, ¿no es cierto?, a estos tres pilares, porque hablamos de tres pilares al inicio, al Estado, las AFP, que son la parte privada, digamos, y ya la parte como de aporte personal, voluntario. Sí, me lo preguntaste antes, yo me había ido por las ramas explicando el otro tema, pero efectivamente las AFP, cada administradora de fondos de pensiones hace mucho más que solamente gestionar la pensión o administrar los fondos, y eso es muy importante recalcarlo. Al llamarse administradora de fondos de pensiones, uno dice, me administran los fondos, es decir, la persona ahorra todos los meses, llega esto a un fondo, alguien, un equipo de inversiones, lo administra, lo invierte, y en 40 años más o en 30 años más nos vemos, ¿no es cierto? Entonces, la sensación de que son solamente equipos de inversiones, y eso también es lo que mucho se destacó, de que las mismas AFP se planteaban solamente como entes financieros. Claro. Por año. Más allá del problema comunicacional o digamos, o lo que se podría reforzado, explicar todo lo que hace la AFP, hoy día tenemos que entenderlo porque lo que se está planteando en el proyecto de ley es reorganizar las funciones. Y en esta reorganización de funciones se dice, bueno, pero si las AFP en realidad administran las inversiones, que lo sigan haciendo. Lo que pasa es que una AFP hoy día administra mucho más que lo que decíamos, mucho más que las inversiones. Que los ahorros. Lo que hace es recaudar, bueno, evidente, recauda, Previred es una herramienta para recaudar, recaudas, una vez que recaudas hay distintas gestiones que se deben hacer. Existen los famosos rezagos. Los rezagos hoy día se dan en menos proporción que antes, pero los rezagos cuando, por ejemplo, una persona se cambia de trabajo y el empleador cotiza por ese empleado, pero cotiza con el root equivocado, el apellido mal escrito, y van generando estos rezagos. En el fondo, tus fondos son tuyos, pero están en otra AFP y hay que ir a buscarlos, etc. Después, en el día a día, las personas requieren, por ejemplo, la cartola. Muchas veces son para cualquier tipo de trámite que tengas que hacer,
necesitas corroborar que tienes empleo y gran parte te piden las últimas, no sé, 2 cicatrizaciones. Claro. Y la atención muchas también, ¿no? En las sucursales. Claro, y muchas personas no tienen impresora en su casa, no tienen acceso a internet, van a las sucursales y se atienden y piden esa información. Claro. También piden asesorías, hoy día son atendidas por diferentes trámites, hoy día está no solamente la pensión, está la pensión anticipada, está el seguro de invalidez y sobrevivencia, está el tema de las herencias, la cuota mortoria, hay muchas cosas. El tema de la herencia también ese es un tema relevante. Hoy día en el sistema actual uno puede heredar, ¿no es cierto?, los montos que haya ahorrado durante su trabajo. Una vez fallecida la persona, en el fondo la pueda heredar a su familia, Sí. ¿no es cierto? Hoy día no son, no se entregan al Estado, digamos, sino que sí a los Y eso herederos. es muy importante recalcarlo. Hoy día, a ver, y sobre todo con los retiros, y lamentablemente, ¿cierto? Una consecuencia positiva de algo que fue una mala política pública, es que las personas entendieron que lo que estaba ahorrado en su cuenta individual sí era de ellos. ¿Ya? Lo que ha ido ocurriendo hoy día en una encuesta que apareció hace unos 2 meses atrás, en que ciertos grupos, y generalmente los más jóvenes, no tienen tan claro que los ahorros individuales son de ellos y atribuían a que eran de las AFP o del Estado. Claro. La persona es dueña de sus ahorros, son de ellos. Es su esfuerzo, es su ahorro. Este ahorro se invierte y se hace crecer. Ahora, si esa persona lamentablemente falleciera, está la pensión de sobrevivencia, se le paga a sus sobrevivientes, o bien ya se puede generar como una herencia y es un pago. ¿Ya? Hoy día, más o menos, hoy día, en los últimos años, entre pensiones de sobrevivencia y herencias, más o menos más del 60% de los fallecidos han generado montos importantes. Se han pagado millones de dólares en herencia. Hoy día hay una importante proporción de herencias que son pagadas, y si no son pagadas porque la familia no la reclama, siguen siendo administradas, siguen siendo gestionadas sin cobro de comisión alguna por el sistema hasta que algún familiar lo reclame. Eso no va al Estado, no va a la AFP. Perfecto. Paulina, estamos a tiempo ya con el primer bloque, ¿no es cierto?, de Economía a Fondo. Antes de ir a la pausa, preguntarte brevemente, ¿tu mayor desafío como presidenta de la Asociación de AFP? Mi mayor desafío creo que es esta conversación contigo y con los distintos medios, personas, plataformas, de poder explicar. Hay mucha confusión. De explicar, sí, porque hay desinformación, es un sistema altamente complejo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, esto se trata de personas, se trata de seguridad social, se trata de finanzas, de ahorro, conceptos que no son fáciles, que no son tampoco más a veces de interés público. Sí. De repente es muy aburrido, ¿cierto? Hablar de pensiones. Una persona de 20 y tantos años, 30 años o 40 años no está pensando en su pensión. Claro. Creo que ese es el desafío más importante. Bueno, muchas gracias, Paulina, por acompañarnos. Efectivamente, para eso estamos aquí en Economía a Fondo, para poder explicar un poco más en profundidad, ¿no es cierto?, todos los temas de mercado, de economía y de finanzas. Así que vamos a una pausa y regresamos luego a Economía a Fondo. Agricultura TV. Estamos de vuelta en Economía a Fondo, el programa que busca acercar a todos ustedes, a todos los televidentes y los auditores, la economía, los mercados y las finanzas de manera fácil, pero con el análisis de grandes invitados y analistas. Hoy día me encuentro con María José Saldívar. María José, muy bienvenida. María José tiene una vasta experiencia en el tema de conversación que vamos a tener hoy día, ¿no es cierto?, que es la reforma previsional. María José es abogada de la Universidad Católica y fue superintendenta de Previsión Social, subsecretaria del Trabajo y Previsión Social y además exministra del Trabajo y Previsión Social. Perdonen que sea redundante, pero así es el nombre del cargo, ¿no es cierto? Así son bien parecidos todos. Sí, así que nada,
bienvenida a nuestro programa y queríamos comentar un poco contigo sobre la reforma previsional. Estamos hablando de este tema hoy día en el capítulo, digamos. ¿Cómo ves la reforma previsional del gobierno, habiendo sido tú además parte de todo el proceso como superintendenta, como subsecretaria y como ministra también? Bueno, la verdad es que esta reforma busca dar respuesta a problemas que tenemos súper claros, que el diagnóstico es muy compartido. Las pensiones en nuestro país son menores a los que nos gustaría. Producto de la pensión garantizada universal, que es una importantísima modificación a nuestro sistema de pensiones, ya logramos subir el monto de las pensiones de las personas de ingresos más bajos. Ujú. Pero la verdad que estamos súper al debe con las pensiones de clase media y no hemos logrado encontrar el mecanismo para poder mejorarlas, porque en definitiva, para poder mejorar las pensiones tengo que tener más recursos. Y esos recursos se pueden obtener de poquitas formas nomás, o aumentando la tasa de cotización, o eliminando las lagunas previsionales, o consiguiendo una mayor rentabilidad de los fondos, o postergando la edad de jubilación. Y el mejor del escenario es cuando los mezclo todos, porque ahí entonces puedo tener una muchísimo mejor pensión. Pero el problema de base es que estamos tratando como de encontrar atajos. Y las recetas de atajo milagrosas nunca existen en ninguna cosa de la vida. Todo implica esfuerzo. Sí. Y bueno, y mientras no logremos como sincerar eso y que las personas también entiendan bien en profundidad cómo van mezclándose estos elementos, es súper difícil poder tener mejores pensiones. De hecho, resulta súper contradictorio que se busquen tener mejores pensiones cuando hubo 3 retiros de fondos, por ejemplo. Claro. Entonces, el problema es complejo y aquí no tenemos a nadie que nos pueda venir a salvar. Nos tenemos que hacer todos como sociedad responsablemente y con un enorme esfuerzo. La PGU, ¿no es cierto? Que es la pensión garantizada universal, es la que ayudó a subir la jubilación de las personas con menos recursos. Claro, la pensión garantizada universal es una pensión que reciben todas las personas que han vivido más de un determinado periodo de tiempo en nuestro país, de 20 años después de los 18, hayan cotizado o no hayan cotizado, y que pertenezcan al 90% más vulnerable. Esto quiere decir que dejamos solamente al 10% que tiene más recursos, fuera. O sea que y es un monto fijo. Perdona María José, Sí. o sea que el 90% de las personas más vulnerables no incluye ese 10%, evidentemente, pero incluye a la clase media. Me decías que no. A ver, lo que pasa es que ahí hay como una trampa, porque en el fondo, en estricto rigor, sí le incluye. Pero si es que esa persona trabajó durante toda su vida cotizando, porque no es lo mismo haber trabajado que cotizar, ¿no es cierto? No tenemos experiencia. Entonces, si yo trabajé toda mi vida cotizando y siempre fui súper ordenada y yo tenía un sueldo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, que claramente es un sueldo muy alto para la realidad nacional, pero si yo, por ejemplo, soy una mamá que estoy sola y que tengo 2 hijos y se me van arriendo 500.000 pesos, me queda 1,5 millones, no accedo a la gratuidad, y ahí en la ida al supermercado hacemos cuenta, bueno, es bastante apretada la situación, ¿no es cierto? Bueno, esa persona cotizó durante los 40 años de su vida, probablemente logró financiar una pensión que va a ser superior a un monto, que sea superior, por ejemplo, a los 800.000 pesos. Y si financia una pensión superior a los 800.000 pesos, ya no tiene derecho a los 250.000. De la PGU. En cambio, si esa misma persona con ese mismo sueldo trabajó durante la misma cantidad de años, pero cotizó el 50% del tiempo, porque, por ejemplo, el otro 50% trabajó por cuenta propia, tenía un negocio y vendía torta. O estuvo al cuidado de hijos o adultos mayores. No, porque eso es distinto, porque ahí no habría tenido ingresos. ¿Ya? Pero teniendo ingresos no cotizó porque era un trabajador por cuenta propia. Entonces su pensión ya no es de 800.000, sino que es de 400.000, sí tiene derecho a la PGU completa. Entonces, la forma en la cual está diseñada la PGU beneficia a la clase media que no
cotizó durante la totalidad de su vida. Del periodo. Ya, perfecto. María José, la ministra Jara señaló que va a presentar indicaciones a fin de mes sobre el proyecto de reforma previsional, ¿no es cierto? Y quiere dividir la tramitación en 2 etapas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que está buscando la ministra? ¿Qué es lo que crees tú que se está buscando con esto? ¿Acelerar de alguna forma la aprobación del proyecto? ¿Por qué dividirlo en 2? ¿Y por qué presentar indicaciones a fin de mes? A ver, los elementos que la ministra quiere seguir tramitando en esta primera etapa son los elementos medulares, ¿no es cierto? Ujú. El aumento de la tasa de cotización, el destino de esa cotización, la separación de la industria y el aumento de la PGU. O sea, los titulares más importantes de la reforma. Estaría dejando para una segunda etapa cosas que son accesorias. Por lo tanto, va a tener efecto esta división, no necesariamente porque los nudos están justamente en esos puntos que Claro. son los que quiere tramitar más rápido. No es que esté diciendo, por ejemplo, voy a primero a ver lo que es el aumento de la tasa de cotización y después la organización de la industria, sino que está abordando esos 2 puntos que son los medulares. Claro, que son juntos. los más controversiales también, ¿no? Obviamente porque son los más importantes. O sea, las cosas importantes son las que nos importan, ¿no es cierto? Y entonces son las que generan reacción. Las cosas que son más accesorias Que es más difícil ponerse de acuerdo, es más además. fácil o sí o no y ya no hay más. Claro. Y en ese sentido hay que estar súper atento a cuáles son esas indicaciones y en qué Ujú. sentido van, porque Ujú. pueden hacer toda la diferencia. Yo creo que tenemos acuerdo en que hay que aumentar la tasa de cotización, hay acuerdo con que sea a cargo del empleador, lo que no hay acuerdo es el destino. Entonces, esa indicación, según qué es lo que señale, puede generar un consenso o puede que no. Y en la organización de la industria, yo creo que estamos todos de acuerdo con que hay que buscar mecanismos en que lo hagan mucho más eficiente, dotar de mayor legitimidad, Ujú. que ingresen nuevos actores que nos aseguren una mejor rentabilidad de los fondos, pero el cómo se haga también me puede generar o no mayor o menor consenso. Respecto del porcentaje, ¿no es cierto?, relevante del que se habla, del 6%, en algún principio no había mucha oportunidad de conversar sobre si ese 6% iba a ir a la capitalización universal o individual, que es la contraparte, ¿no es cierto? Hoy día, o hace algunos días por lo menos, sentí que la ministra estaba un poquito más flexible, un poquito más abierta a cambiar un poco los números, a no ser tan cerrado, ¿no es cierto?, con dejar ese 6% inamovible. ¿Cómo lo ves tú eso, María José, y qué posibilidades efectivas de eso, de que haya algo más de conversación y de ceder un poco los porcentajes, ves tú que sea posible? O sea, creo que claramente ha habido un cambio durante estas últimas semanas Ujú. en torno a ese destino, pero hay un tema que es incluso antes y que yo creo que es súper relevante tenerlo presente. Es que haya o no haya solidaridad con parte o todo de ese 6 o ese aumento de la tasa de cotización, lo primero que hay que definir es si esa solidaridad, ¿con quién se va a hacer? Y en el proyecto lo que se estaba planteando era hacer solidaridad con personas que no habían contribuido al sistema o que habiendo contribuido lo habían hecho por un monto muy, muy menor. ¿Esto qué quiere decir? Que un sistema contributivo que se alimenta en base a los aportes, al esfuerzo de los trabajadores, De todos, claro. yo estaba pensando entregarle beneficios a quienes no habían contribuido. Ya. Y eso de fondo creo que es mucho más relevante, primero, antes que nada, despejarlo. Ya. No puede ser que un sistema que sea contributivo y que se forme en base al esfuerzo de las personas entregue beneficios a personas que están fuera del sistema. De esa contribución. Que eso no quiere decir que esas personas no requieran apoyo, pero que ese apoyo tiene que ser financiado por el Estado. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cuál es la alternativa entonces para ese tipo de personas? Es que súper concretamente, acá tenemos 2 beneficios que se entregaban a personas que con una sola cotización podían acceder a la totalidad del beneficio. ¿Cuáles eran estos? La madre, por cada uno de los hijos que tuviere, y aquellas personas que cuidaran a personas con dependencia severa.
Ya. Quienes están a cargo de personas con dependencia severa, ya sea un niño, ya sea un adulto, requieren apoyo, pero ese apoyo debe ser financiado por el Estado. No puede ser que lo financien los trabajadores de clase media con sus cotizaciones, trabajadores que tienen ya bajas pensiones. Claro, porque al incluirlos a ellos, en el fondo baja. Obviamente, Su- estoy desviando su parte de jubilación. esos recursos, Claro. que son pocos, entonces no puedo hacerlo de esta forma. Ujú. Quiero que quede súper claro, esto no es que uno esté en contra de generar un beneficio para aquellas personas que son cuidadoras, pero no puede ser que ese beneficio sea financiado por los trabajadores con un tope que en definitiva son los trabajadores de ingresos medios en nuestro país. Entonces, Claro. despejando eso, diciendo que todo lo que se contribuya va a ser en beneficio de quienes contribuyeron, viene la segunda parte. Ya. Y esa segunda parte es, ¿voy a hacer o no voy a hacer solidaridad entre este grupo? Y ahí es bien claro que nosotros tenemos realidades en nuestro país que son bien evidentes. Las mujeres Ahí ganamos entramos, sí, menos, efectivamente, ¿no es sí. cierto? Las mujeres vivimos más y las mujeres nos pensionamos antes. Además. Entonces, el hecho de que nosotros, por ejemplo, hagamos una solidaridad hombre-mujer entre quienes contribuyeron puede ser muy virtuoso para poder nivelar la cancha respecto de más de la mitad de la población, ¿no es cierto? Claro. Cuando tú tienes personas de ingresos más altos y de ingresos más bajos, uno también puede plantear ciertas alternativas, pero lo que en ningún caso puede pasar es que una persona contribuya y no sienta que el beneficio que está recibiendo de vuelta es equivalente o que valió la pena haber contribuido. Ya. por Porque ejemplo, cuando a ver, pasa eso, al final yo busco mecanismos para contribuir menos. María José, ¿cómo lo podemos ejemplificar eso? Como para que la gente lo entienda más así como con peras y manzanas. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajador que está en el tope imponible, ¿no es Ujú. cierto? Que hoy en día está cercano a los 2 millones. Y este trabajador contribuye con 6 puntos durante toda su vida. Y ve que finalmente el beneficio que recibe es menos de la mitad de lo que contribuyó. Pucha, el incentivo para cotizar cero. va a ser súper poco, Claro. ¿no es cierto? Distinto es si es que él visualiza que con esto está contribuyendo, por ejemplo, a la pensión de las mujeres de su familia, porque Ujú. hubo ese beneficio. Claro. Pero cuando el beneficio está indexado a otro tipo de factores que no dicen relación con el esfuerzo, con la cantidad de años cotizados, te puede generar distorsión. Ujú. Entonces, por eso es tan importante tener presente que nosotros en este minuto, donde tenemos el foco del problema, es en las pensiones de ingresos medios, porque las pensiones de menores ingresos con la PGU ya logré tener tasas de reemplazo que son entre el 70-80% según la cantidad de años cotizados. Y ahí se puede llegar a un punto medio, digamos, entre lo que ya aportó la PGU y lo que quiere hacer un poco el gobierno con este tema de universalidad, digamos, de compartir parte del porcentaje de cotización de cada persona. Es que claro, podría ser. O sea, si yo tengo un componente en el cual a mí, por ejemplo, me van a premiar por cada año cotizado, Ujú. que es parte de lo que la reforma dice, un 0,1 UEF, a lo mejor lo podríamos subir. Pucha, voy a tener un incentivo a cotizar cada vez más porque voy a tener claro que yo por cada año cotizado voy a recibir un beneficio. Un beneficio. Sí. Si es que parte de ese ahorro va a ir directamente a mi esfuerzo, parte de esos 6 puntos van a ir 4 puntos a mi esfuerzo, también voy a tener un incentivo a Ujú, cotizar. ujú. Lo que pasa es que no puede ser que el beneficio que yo reciba sea menor que, no tengo idea, que un determinado porcentaje de ese 6. Claro. Ahí es donde uno dice, ¿sabes? Que en verdad parece que no estamos pudiendo afinar bien Ujú. para que estén estos dos factores. ¿Y por qué es tan importante que esto pase? ¿Mm? Porque si yo desincentivo la cotización de una persona, me baja todo el fondo. Claro, por supuesto. O sea, pierdo no solo el 6, No, entonces Claro. pierdo mucho más que eso. se van sumando varios más que no van a estar cotizando. Y además genero a una persona que en el papel va a parecer como que no tiene cotizaciones cuando en verdad sí las pudo haber tenido. Claro. ¿Por qué? Porque aquí también es bien importante identificar que nosotros en Chile no tenemos solamente carencia de cotizaciones por informalidad.
por personas que son trabajadores y no les pagan las cotizaciones, sino porque además tenemos personas que siendo formales no cotizan porque no están obligadas. Esos son todas las personas que trabajan por cuenta los propia. trabajadores independientes. Claro. No, porque los independientes emiten boletas de honorario. Y al ¿y emitir los por cuenta boletas... propia entonces no emiten nada y por lo tanto, pero sí tienen derecho a... Podría, si yo tuve una cotización, podría eventualmente acceder a alguno de los beneficios. Dentro de estos, como este grupo que está fuera del sistema que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Claro, pero por ejemplo, el dueño de una pizzería o de un restaurante no tiene que cotizar. Un chofer de un taxi que él es el dueño no cotiza. El dueño de un kiosco no cotiza. Un profesional liberal que no emite boletas de honorario, sino que porque en el fondo hace un proyecto nomás, tampoco cotiza. Un feriante no cotiza. Entonces tenemos personas de todos los niveles de ingreso. Una persona que vende determinados productos y que no está emitiendo boleta de honorario, eso es un informal, que tampoco estaría cotizando. Entonces se nos genera esta enorme cantidad de personas que las tenemos fuera del sistema, pero que están parcialmente fuera del sistema, porque probablemente, si vamos a la pizzería, ese dueño de la pizzería antes trabajó como cocinero o como garzón y ahí sí tuvo cotización. Y fue evolucionando en el fondo. Sí. María José, estamos ya próximos en el tiempo, digamos, de este bloque del programa, pero quería hacerte una pregunta final, o en realidad dos. ¿Estás de acuerdo con que existan las administradoras de fondos estatales y privadas, por supuesto? ¿Cómo ves eso? Que ya existe, o sea, yo sé que hay un modelo mixto, ¿no es cierto? Pero respecto de que mencionó, de hecho, también la ministra que querían armar, tal vez había una posibilidad de armar una AFP estatal. Y el otro tema es, ¿cuándo debiese ser el tiempo en el que esté la reforma aprobada? Porque estamos contra el tiempo. Sí. A ver, ¿cuándo debería ser el tiempo? Esto debió haber sido hace 10 años. O sea, en el fondo estamos súper atrasados y cada día que pasa solamente la situación se agrava. Eso así como en resumidas cuentas. Sí, Ojalá perfecto. lo podamos hacerlo más rápido. En cuanto a una FP estatal, la verdad que en seguridad social en Chile nosotros tenemos alternativa pública en prácticamente todos los sistemas y funcionan. Tenemos FONASA, que si yo no estoy en un ISAPRE, estoy por defecto en FONASA, y tenemos el Instituto de Seguridad Laboral, que es el administrador público de la ley de accidentes. Si yo no estoy en una mutual privada, estoy en el ISL y funcionan bastante bien. Yo podría tener perfectamente una FP estatal que tuviera las mismas reglas que las otras FP, que compitiera de igual que tuviera igual. que competir igual con las mismas restricciones, que podría ser donde yo entre por defecto y yo me cambie después a la que yo quiera, si es que yo así lo estimo, pero lo importante es que tenga las mismas reglas del juego, porque de lo contrario se generan distorsiones. Y lo más importante de todo es que las restricciones y los resguardos estén sobre todo en la administración de los fondos. Los fondos de pensiones son algo sumamente importante y valioso para las personas. Es su seguro de vida al momento en el cual ya no pueden seguir generando ingresos. Claro. Y por lo tanto uno no puede jugar con esa plata. Esa plata tiene que estar súper resguardada, muy bien invertida y solamente utilizarse para el pago de beneficios previsionales. Y además con una vejez cada vez más longeva, digamos, ¿no es cierto? Ya no estamos... las personas están falleciendo cada vez con más años, ¿no es cierto? Más de 80 años. En fin, sobre todo las mujeres, además. Sí. Bueno, María José, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, tu punto de vista y tu experiencia respecto a la reforma previsional, que la verdad que nos ayuda y nos aclara un montón. Así que te dejo invitadísima para otro capítulo de Economía a Fondo. Vamos a ir a una pausa ahora, pero espérenos porque vamos a volver con más Economía a Fondo. Y recuerden que transmitimos por Agricultura Radio, Televisión y por todas sus plataformas. Agricultura TV.
Estamos de regreso en nuestro programa Economía a Fondo con una nueva invitada, Carolina Grunwald. Bienvenida. Hola, Carola. Connie. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, un placer para nosotros también que nos acompañe Carolina. Comentarles que Carolina es economista de la Universidad Católica, con vasta experiencia en el Banco Central, ¿no es cierto?, donde trabajaste durante 8 varios años. Sí. ¿Cierto? Después también estuviste en Libertad y Desarrollo, en el mundo privado en Banchile Inversiones y hoy día en MBI. Sí, estoy en MBI, AGF, con las manos en la masa, trabajando de cerca en fondos de inversión y también con el rol como economista. Estoy Fantástico, muy me entretenida. parece. Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, a Carolina, y vamos a hablar ahora de el IPOM, de la reducción de tasas, ¿no es cierto?, que hizo el Banco Central, y cómo nos afecta esto no solamente por las últimas cifras, por la última data, sino que en el futuro, que es lo que nos importa. Explícanos, Carola, porfa, un poco qué significa esta baja de la tasa de política monetaria en términos bastante simples para que lo podamos entender todos los mortales. Sí, bueno, en castellano, la política monetaria es la herramienta, ¿cierto?, que tiene el Banco Central de Chile para controlar la inflación. Ese es su trabajo, ¿ya? Mientras más alta sea la tasa de política monetaria, todos los créditos en general, si el traspaso de tasa se da rápidamente o no tan rápidamente, eso va variando, pero una mayor tasa de interés, en teoría, lo que hace es que encarece el crédito, encarece el costo del dinero y, por lo tanto, eso debiese llevar a restringir la demanda agregada, ya sea el gasto, ya sea Claro. tu compra con tarjeta de crédito y todo ese Los créditos son todas más esas cosas. No compro Pido menos. crédito. Ya. O cuando las tasas de interés son más altas, a ti te sale más a cuenta poner tu plata en un depósito a plazo en vez de gastarla, ¿cierto? gastarla. Porque vas a ganar más dinero. Claro. Entonces, eso hace que las personas reduzcan su consumo y por lo tanto los precios bajen. Hoy día bajó la tasa, Sí, ¿no es cierto? 0,75. sí, Está hoy día en 9,5 Sí. puntos porcentuales, ¿no es cierto? sí. Sí, Ya. bien. Entonces, pero los consejeros del Banco Central, cuando informaron esta baja en la tasa, enfatizaron que, y esto lo voy a leer, perdónenme, pero para no equivocarme, la Comunica. inflación total y subyacente sin volátiles ha continuado disminuyendo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere decir con esto? Mira, lo que quiere decir con esto es lo siguiente. En Chile, por años, ¿cierto?, antes de la pandemia y el estallido social y todos estos eventos que produjeron un choque en nuestra economía bastante fuerte, nosotros siempre hemos tenido, o hace muchos años, el control de la inflación. O sea, uno como analista, como economista decía, ¿ya cuál es la inflación proyectada? 3%. No había ninguna duda. ¿Ya? Después con la pandemia y con los retiros de fondos previsionales y con los IFE y con toda esta cantidad de helicopter money, como decía Milton Friedman, ¿cierto?, que se multiplica la cantidad del dinero. Claro. Y si no se multiplica la actividad, lo que pasa es que los precios suben. Y la inflación llegó a 14% por ahí, siendo que la meta es que esté entre 2 y 4, preferentemente en 3. Imagínate. Ahora la inflación ha ido bajando, para eso tuvieron que subir las tasas, ¿cierto? Pasó de 0,5 a 11,25, que es una brutalidad, una alza súper fuerte, que estuvo bien porque Chile además fue de los primeros del mundo, estuvo bien porque la inflación ya la estamos controlando, pero no hay que olvidarse que la inflación ha bajado de 14, pero estamos en 6,5, ¿ya? Y en un minuto se vio que ¿por qué se divide entre volátiles y no volátiles? Ya. Los productos volátiles o los precios volátiles son aquellos que van a veces con la estacionalidad, como las frutas, Ya, las perfecto. verduras, los combustibles, Ya. esas cosas que no son tan afectadas con la demanda agregada. ¿Ya? Y está la parte subyacente de los bienes, y que esa parte ha estado más alta, más pegada arriba en un principio, Ya. y esa era una preocupación muy importante del Consejo. Ahora, no es raro que en Chile la inflación subyacente esté pegada arriba, porque en Chile, y es una cosa curiosa en el mundo, tenemos algo que se llama UF. Y hay muchos contratos que se reajustan por la UF, O sea, el colegio, claro, la cuenta o sea, de la luz. cuando hablamos de la subyacente, te refieres a cosas más de largo plazo, como efectivamente los contratos, los arriendos, etcétera, las hipotecas, en La fin. educación. La educación, claro, que está indexada al OF y eso hace que se demore más en bajar. Se demora más en bajar cuando estamos en niveles altos. Claro. Pero eso ha empezado a ceder. Ya.
pero igual lo revisé, está como en 8. Igual es mucho más alto que la meta. ¿ya? Claro. Pero la completamente volátil, bajó a 3 ya. Entonces, pienso yo que el Consejo piensa que Ahí se tiene que ir ahora ajustando. la meta o el gran objetivo es hincarle a la subyacente. Oye, y respecto del escenario macroeconómico, ¿cómo nos afecta a nosotros aquí en Chile? ¿Cómo lo ves también? ¿Cómo ves las proyecciones? Nosotros somos un país, ¿no es cierto?, que está lejos de muchos del resto, Sí. pero sí tenemos una economía abierta y por lo tanto nos afecta muchísimo la macroeconomía y cómo se desarrollan y cómo van evolucionando los países, ya sea las grandes potencias, pero también nuestros vecinos en América Latina. Exactamente. Chile es una economía pequeña y abierta, ¿cierto? Eso está muy bien. El IPOM, en términos de proyecciones macroeconómicas, no trae demasiadas novedades. En ese sentido, es como el primer IPOM fome que yo veo desde el estallido social. Ya. Yo no decía que va a traer el IPOM, estoy perdida, no sé cuántas son las proyecciones. Claro. En el fondo corrigió el IPOM, tú sabes que cuando va avanzando el año, va como acotando el rango de proyecciones. Claro. Entonces, o lo corta por arriba, o lo corta por abajo, o lo mueve. Y lo que hizo ahora fue que recortó la parte del rango de proyección que era positivo y nos quedamos entre 0 y menos 0,5. Sí, O sea, se podría decir que el IPOM estima que este año vamos a crecer 0. 0. Hay sí. que recordar que a principio de año se tenían predicciones mucho más negativas para Sí. la actividad en Chile. Ujú. Y en el mundo en general también ha pasado esto. Sí. Entonces, está bien, digamos. Lo que sí me llamó un poco la atención del IPOM fue el tema de la inversión, que al parecer los datos efectivos dieron que está mejor que lo anticipado por el lado de la importación y maquinaria y equipos. Y hacia adelante han venido apareciendo nuevos proyectos de inversión, sobre todo por el lado minero. Eso es muy bueno. Ahora, el IPOM habla de riesgos, ¿cierto? Que es lo que tú me estabas preguntando. Un riesgo es Estados Unidos, ¿cierto? Que es lo que se alcanzó a ver un poco este año con la subida de tasa y la quiebra de los bancos. Así Entonces es. se cree que puede venir un apretón del Un crédito. ajuste. Claro, claro. Y Tuvieron el otro tema... varios bien nerviosos por lo que había pasado en Estados Unidos. Varios nerviosos. Sí. Yo personalmente no estoy tan nerviosa, fíjate, porque creo que Chile, y lo dijo Rodrigo Valdés hace poco en su debutó con un blog en el Fondo Monetario muy interesante, y ahí se refiere a Latinoamérica. Y dice ahí que llama la atención, ¿cierto?, que Latinoamérica está mostrando haber tenido como fundamentales muy sólidos. Ya. Chile, Brasil, fueron de los primeros países en subir las tasas de interés para Claro. controlar este La dinero que se inflación. tuvo que soltar en la pandemia. Claro, y después Claro. empezar ya. Está ajustando bien el tema fiscal. Claro. Hay mucho miedo en China, el IPOM lo esboza. Mm. Yo tampoco tengo tanto miedo de China porque en el fondo China tiene un cambio estructural, ¿cierto? Ya tú no puedes crecer para toda la vida al 6, 7, 8, 10%. Claro. Y aun cuando en un futuro crezca 3, crecer 3 sobre una base súper grande, igual es crecer Igual es harto. crecer harto, de todas Entonces, maneras. ¿hay algún tipo de miedo con la demanda que se pueda tener por cobre, ponte tú, por los commodities? Claro. Pero yo pienso, y nosotros pensamos con nuestro centro de estudio, que el cobre se va a demandar igual, ya sea haciéndose en China o fuera de China. O fuera de China. Sobre Entonces, todo, además, con las múltiples capacidades, digamos, que tiene el cobre en distintos ámbitos, no solamente en las construcciones, en la inmobiliaria, en el Exactamente, desarrollo. el tema de las energías renovables Claro. Es un tema en China, y lo que se ha visto es que con la pandemia, ¿cierto? Nos dimos cuenta que depender de China no es tan bueno, porque en el fondo, si tenemos otro corte, Claro. ¿te acordás que habían autos, que no llegan los chips, entonces no puedo hacer los autos? Exacto. Y ahora está pasando en el mundo un fenómeno que se llama nearshoring. Near es cerca y shore es costa. Entonces, Ya. traer hacia mi sector los centros de producción. Esto ya se está viendo en India, Ya. se está viendo en otros países, y para Latinoamérica se está viendo en varios países también, pero muy específicamente en México. Ese es un factor súper importante. Si tú ves la prensa mexicana, están un montón de empresas anunciando que se van a instalar en México. El mercado laboral está por las nubes, los salarios están altos. Y esto da muchas buenas perspectivas para el consumo. O sea, México no depende de China, como nosotros, Claro, por ejemplo. claro. Entonces,
Por ahí Y yo eso veo nos muy beneficia por la cercanía que tenemos con México, que estamos en el mismo continente. Estamos en el mismo continente, también hay países, no sé, como Costa Rica, entonces si no es China el que nos va a demandar los productos, capaz es México, capaz es Costa Rica o capaz hacemos otro tipo de alianza. Claro. Pero, yo creo y veo que hay una oportunidad para América Latina en el mundo de hoy, porque América Latina además está barato, América Latina está con sus cuentas en orden, ¿cierto? Sabemos que va a empezar a bajar tasas, estamos recién empezando, la inflación está cediendo. No sé, a mí me da muy buena esperanza y muy buena, pero tú lo ves en los datos, digamos, no, Claro, no es como una no es tincaza, solamente, sino que claro. sólidamente analizado, Claro. yo creo que se vienen buenas oportunidades. Qué bueno saber además que sea de América Latina, porque siempre Sí. escuchamos las oportunidades por otro Siempre lado. está por afuera. Mejor que estén más cerca de nuestro país. Exacto. Carolina, para ir finalizando este tercer bloque de Economía a Fondo, ¿tú coincides con el ministro Marcel en que el próximo año va a haber crecimiento todo el año, como dijo él? Todo el año, mira. Como está la coyuntura económica, a mí me parece que aventurarse ya el próximo año es como una eternidad. Lo que sí creemos y lo que dicen las estimaciones es del mismo IPOM, es que el próximo año vamos a crecer entre 1,25 y 2,25. O sea, sí vamos a crecer. Ahora, si vamos a crecer todos los meses positivo, no podría asegurarlo, pero podría decir sí que este año, como el crecimiento estuvo tan bajo, la base de comparación, tú sabes que el crecimiento se mide en tasas de variación anual, Ajá. la base de comparación va a ser poco importante, digamos. Claro. Entonces, probablemente por ese lado, y ojalá que Ahí se ve crezcamos, efectivamente el crecimiento. persistentemente, sería súper positivo. Qué bueno. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Carolina Grunwald, economista. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa Economía a Fondo. Agradecerles a ustedes por escucharnos y vernos a través de Agricultura, Radio y Televisión, y además a través de sus diversas plataformas. Así que los dejamos cordialmente invitados para un próximo capítulo de Economía a Fondo.